¡Qué felicidad! Recién, como vieron, me bañé en el lago. Nos vamos. Este colectivito es la referencia para llegar al lugar. La Pancha se transformó en trochita por un rato. El viejo expreso patagónico, La Pancha. Rodando sin apuro. Esto se ve la luz allá en la curva. ¿Cómo va esa mateada en Ingeniero Jacobasi? Una estación de servicio muy pintoresca, con el tanque. Somos Adri y Rubén de Rodando Sin Apuro. La principal de este equipo es La Pancha, nuestra carpa con ruedas que nos lleva a lugares increíbles. Continuamos ruta provincial 74 Río Negro. Vamos buscando una playa blanca, arena blanca, algo así. Bueno, a preparar el mate. Tenemos varias horas de ruta. En el Jawelito, región Estepa. Primeras vistas del embalse. Ahí está el colectivo que nos decía el policía que nos explicó cómo llegar. Vamos a ver si es público, privado, no sabemos. El viejo colectivo y la entrada. Bueno, la tranquera está abierta. A ver qué dice acá. Bueno, vamos por un arenal. Está lindo igual el camino. Sí. Bueno, Rubén dice que no debe ser gratis. Vamos a ver. Vieron que nosotros hacemos todas las cosas gratis. A lo mejor hay alguna bajadita al lago por ahí, gratis. Ya estamos en un campo privado. Se llama Pueblo Blanco. Bueno, si es un pueblo, podría ser gratis. ¿Cómo te van a cobrar para entrar a un pueblo? Un pueblo privado, tipo un country. ¿Decís vos? No sé. Eso nos pasa por nunca googlear nada, no sabemos nada. Venimos así. El plan es que no hay plan y no sabemos nada. ¿Cómo es esto? Ya les vamos a contar. Me parece que Rubén tenía razón. Y ya hay una, Nos recibe un parador. y una cadenita. Esto no es gratis. No. Bueno, a ver si hay descuentos para jubilados. Qué pena, si no, no le vamos a poder mostrar nada. Y sí, amigos, estamos adentro. Un genio, Víctor, nos dejó pasar gratis. Para que le podamos mostrar a ustedes esta belleza, este lago, este punto turístico que en verano parece que explota, se llena de gente. Pero ahora es temporada baja. ¿Estás solo? Zorrito.
Ya la Pancha. En Pueblo Blanco. Nuestra cabaña, nuestra carpa con ruedas. Una cabaña blanca más. Bellísimo. Atardecer en el lago Ramos Mejía, ¿no? Pueblo Blanco. Chicos pescando. Vamos sumando placeres después del baño, con agua fría, hermoso. Picnic, disfrutando de unos sanguchitos de pechuga de pollo, lechuga y tomate. ¡Qué felicidad! Recién, como vieron, me bañé en el lago, como si fuese verano, pero en realidad estamos ya en otoño. Y como venimos muy atrasados, creo que ustedes lo van a poder ver esto en invierno. Todas las casas están elevadas del suelo porque es área protegida. Y vamos de regreso al portal de entrada porque teníamos permiso para quedarnos algunas horas. Víctor volvió a sorprendernos y nos dijo: no se pueden ir sin ver los atardeceres desde este lugar. Bajada de lanchas. La Pancha dejando huellas. Bueno, lo que les decía, aparte de elevada, las casitas son autosustentables, porque acá no hay luz, así que todas tienen panel solar. Y gracias a Víctor vamos a poder compartir con ustedes este atardecer soñado, mágico. Ya la Pancha buscando el lugar más plano posible para poder pasar la noche. Y en Pueblo Blanco vamos a ver el atardecer. Como que el tiempo se detiene, van pasando lento los minutos y todo se vuelve dorado. Y sí, en esta oficina hoy estuvimos trabajando. Miren, con esta vista editamos un video de Chile, por eso hicimos esta aclaración. Hola, bueno, les queríamos explicar. Ustedes van a estar viendo un video de Punta Arenas, pero ya no estamos en Punta Arenas.
Y es una pena que nos fuimos atrasando tanto con lo que subimos a YouTube, porque somos inexpertos en esto de creadores de contenido. Nos estamos perdiendo de invitaciones espectaculares que nos hace la gente, como nos invitaron a conocer una estancia en Río Verde. Lamentablemente estamos a kilómetros de Río Verde. Nos atrasamos un poquito. ¿Por qué pasó esto? Porque la idea del viaje era solo disfrutar como este lugar que no tiene electricidad, no hay internet, no hay ruido, y podemos llegar a quedarnos varios días acá. Y eso hace que no podamos editar ni subir videos. Así que espero que lo entiendan. Y sí, ustedes lo entendieron y cada vez somos más en esta comunidad. Y gracias por acompañarnos. Por disfrutar de esto nos atrasamos. Pero no está tan mal, ¿no? No, increíble este lugar. Paz total. Este va a ser uno de los últimos lugares lindos, además. Uno de los últimos lugares lindos, dice Rubén. De acá para adelante, Pampa. Bueno, la Pampa tiene su belleza. La Pampa tiene el ombú. Uy, si nos quedamos acá. Un atardecer de película. Rojo se pone el lago. Qué increíble. Vamos cerrando este día de la mejor manera. Hasta mañana. Gracias por estar del otro lado. Hola, buen día. Nuevamente nos visitó este zorrito. Chau, amiguito. Nos vamos rodando sin apuro. No se encontraba Víctor, así que nos abrió la puerta el hijo de Víctor. Bueno, pasamos un hermoso en este lugar. Gracias a Víctor que nos dejó pasar a conocer las reservas en tranqui.ar. Tranqui.ar. Vamos. Este colectivito es la referencia para llegar al lugar. Muy agradecidos de haber estado sin señal, sin luz, sin internet. Gracias a eso nosotros seguimos sosteniendo que estamos en Río Negro. Porque si googleás dónde queda el balneario Pueblo Blanco, te dice que está en Neuquén. Nosotros vamos mirando el mapa y entendemos que está de este lado del río Limay, Río Negro. ¿Ustedes qué dicen? En el complejo hidroeléctrico, en el vertedero. Chocón, Cerros Colorados.
Río Negro. ¿Esto qué es? Chipoleti. Manzanas en Río Negro. La pancha entre las manzanas. Gire a la derecha. ¿Qué tal las manzanas? Al río. Un canal. Autopista Ruta 22. Y no siempre se puede ripio. No. Acá no había, parece. Si no estaríamos en el ripio. Manzanas, manzanas, peras. Peras, uvas, manzanas. Qué rico. Buen viaje donde sea. Villa Regina, no, ya pasamos. Chichinale. Villa Regina, sí, no sé algo de eso. Sí, es Chichinale recién. Ah, bueno. Estamos perdidos. Villa Regina ya pasó, me parece. Ya pasó, vamos muy rápido. Pancha. Anda más despacio. Ahí tenés, Chichinale, ¿ves? ¿A dónde? Ah, acá ya estamos en Chichinale. No, no vas a frenar en la autopista. ¿Ves? Chichinale. Ahí se ve Chichinale. Chichinale. 7 de la tarde. Buscando un pueblito donde parar. Creo que este es ideal. ¿Cómo se llama? Chelforó. Bueno, bajamos de la ruta nacional 22. Y este pueblito de una sola cuadra, mira, ahí se Ajá. termina. Chelforó. Y acá la plaza ya. A ver, la placita. Ah, un pueblito muy pequeño. Tenemos la plaza. Gire a la izquierda. Una Después estación. gire a la derecha. ¿Qué sería un pueblito de estación? Ah, capaz que Y sí. ahí no pasaba la vía. Tren. Claro. Mira allá, que Los cruzan. pavitos. Cruzan los pavos. Pasaron por ahí, pasaron los habitantes de acá. Los pavos cruzando la calle. Gire a la izquierda. Después gire a la derecha. Me parece muy buen lugar, tranquilísimo. Hola, perrito. Hola, hola perro, nos da la bienvenida. Acá están los pavos. A ver si por acá alguien nos va a Gire a la hospedar. derecha. Después gire a la izquierda. Bueno, pararemos en la plaza. Ahora preguntamos, pero se ve muy tranquilo, no va a haber problema en ningún lado. Otra placita, dos plazas. Muchos camiones El techín. de minería, decís vos. Sí. Solaire Argentina. Y ahí ya se termina. Techín. Y acá está la estación Bueno, del tren. podemos Acá dormir, está el tren. podemos dormir en la estación. A ver. Así no estamos tan cerca de la ruta. Nos gusta el silencio. Para colmo hoy sábado, a la noche. Sí, acá debe haber un río. No nos vamos a poner al lado de un boliche bailable. Un tráfico. ¿No? Sí, acá debe ser un mundo de gente, mirá. Mirá, no paran de pasar autos. Otra placita, ¿cuántas placitas? Oh, Mirá qué lindo, mucho espacio verde. Está en el medio del campo. acá está el Igual. estadio, acá seguro que hay partido esta noche. Placita, acá ya está el campo, se termina, acá se terminó el pueblo. Campo y una canchita. Qué genial, estos son los pueblitos que buscamos
Y a veces pasan cosas. Uy, nos vino a buscar la policía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Nos vino a buscar la policía.